A todas y a todos ustedes agradecemos la participación de docentes de nivel medio superior, superior y posgrado que nos acompañan el día de hoy en la charla que lleva por nombre Alimentación saludable para el retorno laboral. Mi nombre es Carmina Sánchez Mesa y estaré como moderadora de esta charla. Proseguiré a presentar a las facilitadoras. La licenciada Ana Guadalupe Gutiérrez Reyes es licenciada en nutrición por la Universidad de Colima y actualmente se encuentra cursando la maestría de gerontología. Forma parte del equipo de fomento a la salud del CEDEFU, donde se desempeña en actividades como asesorías nutricionales, charlas dirigidas a estudiantes del nivel medio superior, superior y trabajadores universitarios, así como cursos y talleres dirigidos a la comunidad universitaria y público en general. Ahora les presentaré a la maestra Lubia Mancilla Morfín. Es nutrióloga egresada también de la Universidad de Colima. Es maestra en geriatría por el Instituto Benito Juárez. Al igual que la licenciada Ana, actualmente se encuentra laborando en la Universidad de Colima en el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria, CEDEFU, en el programa Fomento a la Salud, en donde ha dirigido diversos cursos y talleres como curso de cocina para pacientes diabéticos, curso de cocina saludable, taller Juego, Aprendo y Me Nutro y taller infantil de Cocinando sin Mamá. Bienvenida, maestra Lubia. Pues vamos a hablar sobre la alimentación saludable en el retorno laboral. Como ya comentaron, esta charla está a cargo de su servidora y de mi compañera Lubia. Hablando un poquito como introducción, podemos comentar que actualmente pues, la obesidad es una pandemia mundial que ataca en el siglo XXI. Podemos darnos cuenta, sobre todo pues, en esta pandemia que nos ha afectado tanto en múltiples aspectos, y podemos darnos cuenta, bueno, en hombres, tomando como datos epidemiológicos, el 40.6% tienen sobrepeso, el 31.5% tienen obesidad y en mujeres el 35.8% están con sobrepeso y el 42.2% con obesidad. En los adultos mayores de 20 años, 7 de cada 10 están cursando con obesidad, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2020, que son los datos más actualizados que tenemos o con los que contamos actualmente. Entonces, pues esto nos habla de que hay una gran incidencia de obesidad pues en México, en Colima y a nivel mundial. Y tomando ya como referencia la pandemia COVID-19 en México, pues nos damos cuenta que nos ha dejado un incremento muy grande de obesidad, de sobrepeso. También nos ha dejado un incremento en el desarrollo de enfermedades crónicas en los pacientes y estas enfermedades crónicas, pues esta obesidad, este sobrepeso han contribuido en gran medida a las muertes que hemos tenido por COVID-19. Entonces, pues todo esto nos da como referencia el por qué es importante llevar una alimentación saludable. Y ya hablando en materia, alimentación saludable, pues, ¿por qué debemos de tener una alimentación saludable? Bueno, porque pues nos va a permitir llevar un óptimo estado de salud o contar con un óptimo estado de salud. También nos va a ayudar a darle a nuestro cuerpo el aporte de nutrientes necesarios. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que nos va a permitir darle a nuestro cuerpo la cantidad de proteínas, de carbohidratos, de grasas, de vitaminas, de minerales necesarias para el buen funcionamiento y para el correcto funcionamiento. También es muy importante que esta alimentación saludable sea adecuada a las necesidades. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que sea adecuada a las necesidades de cada una de las personas. Evidentemente, cada persona, dependiendo la etapa de su vida en la que está o la etapa del ciclo de la vida en la que está cursando, va a tener unas necesidades diferentes, hablando, por ejemplo, de niños, de infantes, por ejemplo, de adolescentes, de adultos jóvenes, de madres cursando un embarazo o en lactancia, de adultos mayores, o bien ya hablando de personas que estén cursando con alguna patología, que estén llevando o atravesando por alguna enfermedad. Las necesidades igual van a ser especiales y muy diferentes. Y hablando, enfocándonos un poco ya en el tema,
Las causas de una alimentación no saludable, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Una puede ser la poca disponibilidad de alimentos, hablando específicamente de nuestro trabajo. Muchas veces tenemos los recursos, pero la disponibilidad de alimentos, me refiero a alimentos que sean de buena calidad, que realmente nos aporten los nutrientes necesarios, no están o no los tenemos al alcance. Otra puede ser la falta de tiempo, que el tiempo disponible para poder tomar alimentos no nos alcanza, o bien tenemos una mala organización, puede ser también, pero la falta de tiempo es un factor muy importante que debemos de tomar en cuenta. Como les comentaba, la organización, este es un punto muy importante y creo que a todos nos falta un poco de organización o es algo que podemos mejorar en una gran medida. Porque, bueno, si yo me organizo, me levanto más temprano, quizás puedo hacer un buen lunch, llevar a mi trabajo y no tener tanto impacto, porque esa falta de tiempo a lo mejor va a tener menos impacto, porque yo ya voy a tener mis alimentos también. Ya no voy a sufrir porque haya poca disponibilidad, porque yo ya voy a tener mi alimento ahí listo para poder consumirlo. Otra causa muy importante es la desinformación. Muchas veces realmente no tenemos la información adecuada sobre cómo hacer una comida, cómo hacer un desayuno saludable, cómo debe de ser mi alimentación, qué debe de incluir mi alimentación para que sea adecuada. Entonces, es una parte muy importante también el estar desinformados o tener información incorrecta. O que el vecino, el amigo me dijo, no, que esta dieta, que come solo fruta, que come esto, muchas veces es parte de no llevar una alimentación saludable. Y otra muy importante, pues también serían los costos que tenemos en cuanto a alimentos que sean saludables o alimentos más adecuados, muchas veces sí tiene impacto. Es lo que les comentaba, es mucho menos costoso llevar un alimento ya preparado a en ese momento o en la cafetería o en el lugar donde adquiramos los alimentos, consumirlo en ese momento a un costo a veces el triple de lo que nos podría costar en casa. Y bueno, ¿qué debo incluir en mi alimentación? Yo creo que ya todos hemos conocido o hemos escuchado hablar sobre el plato del bien comer, que es en el que nos basamos actualmente los mexicanos. Es en la norma oficial 043 del 2012, que son servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria, criterios para brindar orientación. Ahí está el plato del bien comer, que es en el que nos basamos. Debemos incluir verduras y frutas, como podemos ver, están en el color verde. También cereales, donde podemos encontrar todo lo que son tortillas, bolillo, pan, papa. Es muy importante, la papa es un cereal, es muy importante tener eso en cuenta. A veces lo tomamos como una verdura. Las leguminosas también son muy importantes, por ejemplo, frijoles, lentejas, garbanzos y los alimentos de origen animal. Siempre debemos de asegurarnos que nuestro plato tenga un alimento de cada uno de estos grupos, y eso nos va a ayudar a que sea una alimentación balanceada y que sea adecuada. El simple hecho de que siempre haya un alimento de cada uno de estos grupos nos va a asegurar que le estamos dando a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios o lo estamos haciendo de una manera correcta. Y aquí podemos ver, retomando lo del plato del bien comer, un desayuno que es saludable. Me estoy basando, por ejemplo, en desayunos porque es regularmente el alimento que tomamos en casa. Actualmente, pues, estamos trabajando en línea, pero es el alimento que regularmente consumimos en el trabajo. Como podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos la proteína que está en el huevo. Podemos ver que tenemos pan, ahí ya estamos consumiendo un carbohidrato. Podemos ver que tenemos verdura, ahí podemos ya tener el grupo de las frutas y las verduras y acompañarlo con una bebida que no sea muy calórica. Ahorita también vamos a ver la importancia de estas y estamos teniendo un desayuno saludable. Igual, por ejemplo, un sándwich que estamos por ahí, que tiene pan, ya tiene el carbohidrato, muchos vegetales, podemos incluirle jamón,
podemos incluirle pollo, podemos incluirle lomo, panela. La verdad es que opciones hay muchísimas que son muy fáciles de hacer, que son prácticas, que no nos toman mucho tiempo en las mañanas para poder realizarlas y que el simple hecho de hacer estos cambios o tomar un desayuno de esta manera nos va a ayudar a que nuestra alimentación realmente sea más saludable. Y como podemos ver, aquí tenemos ejemplos de un desayuno no saludable. No sé, pongan por ahí en el chat cuántos de aquí regularmente, 1 o 2 veces a la semana o hasta 3, consumen un desayuno como el que estamos viendo en las imágenes, que es café con pan, pan con mantequilla, o le incluimos un jugo de naranja porque pensamos a lo mejor que es muy saludable, pero realmente es mucho azúcar. Por aquí nos dice el doctor que los taquitos de barbacoa son muy deliciosos. Sí, ¿verdad? Sabemos que son buenos, pero no hay que consumirlos con tanta regularidad. Por ejemplo, en estos taquitos que vemos en la imagen, en 3 taquitos son ya 6 porciones de carbohidrato o 6 tortillas. Imagínense que ustedes para su día, tomando un ejemplo, pueden comer 10. Si en su desayuno ya comieron 6, solo les van a quedar 4 para todo su día. Entonces, es ahí donde radica el problema, más que otra cosa también en las cantidades. Entonces, tratar de que no sea un desayuno muy recurrente. Podemos decir, bueno, una vez a la quincena me voy a dar el gusto de consumir un desayuno de este tipo y está bien, pero que no sea una comida tan recurrente. Pasa muchísimo en las oficinas que ya cumplió años el compañero, ya encargamos tal desayuno, ya encargamos otro desayuno, ya pedimos aquí, ya pedimos allá. Entonces, tratar de apoyarnos también como compañeros, y si va a suceder algo así, si va a haber un cumpleaños, si va a haber algún convivio, tratar de pedir algún alimento que sea más adecuado para convivir todos juntos. Y como les comentaba sobre las bebidas, es muy importante, me parece muy importante las bebidas. Es algo que algunas personas, algunos pacientes no toman en cuenta o no como se debería. Piensan que al ser líquidos no nos van a aportar tantas calorías, y muchas veces en una bebida podemos tomar las calorías casi de una comida. Entonces es muy importante saber que hay algunas bebidas que podemos consumir que son saludables, por ejemplo el café, evidentemente siempre y cuando lo tomemos sin azúcar o lo endulcemos con algún tipo de sustituto. Un té que sea natural, por ejemplo de manzanilla, de hierbabuena, de limón. Hay infinidad de opciones, también infusiones o tisanas, agua simple, agua de fruta natural sin azúcar añadido. Esto es muy importante. Por ejemplo, una piña, no sé, una piña miel, ya no es necesario añadirle azúcar. ¿Por qué? Porque el simple ya azúcar que tiene la piña y el sabor ya está ahí. Entonces puedes hacer tu agua fresca o agua de fruta sin necesidad de agregar azúcar añadido. Las bebidas no saludables, pues que todos en algún momento hemos consumido, por ejemplo, los refrescos, no importa que sea solo, digamos, marcas Coca-Cola, cualquier color es igual, tiene la misma cantidad de azúcar. Entonces algunas veces he escuchado que porque es de color clarito no me va a hacer tanto daño. No, es igual, tienen la misma cantidad de azúcar. Igual los tés en polvo que ya venden o tés ya preparados tienen mucho azúcar, una gran cantidad de calorías. Jugos envasados igual, bebidas energéticas, bebidas deportivas, no las necesitamos realmente, no somos deportistas de alto rendimiento, entonces no las necesitamos. Y por ejemplo, basándonos en la imagen, porque creo que es algo que todos hemos consumido en algún momento o que es muy recurrente consumir, son por ejemplo ese tipo de postres, bebidas, que en ellos podemos consumir muchísimas calorías que le estamos añadiendo a nuestra alimentación. Entonces hay que tratar de cuidar las bebidas, y hay que tratar de, por ejemplo, pues de tener una bebida adecuada junto con nuestras comidas. Por ahí comentaban algo sobre qué sería conveniente acompañar con el café. Por ejemplo, pues acompáñalo con tu desayuno o traten de algún pan que sea integral, que ustedes sepan que realmente no tiene azúcar,
algo a lo mejor casero, podría ser una buena opción. Entonces, el punto es también a veces las porciones que consumimos de pan. Y hablando, pues continuando con la presentación, en esta parte es muy importante saber que algo que nos puede ayudar bastante en nuestra alimentación, que sea saludable, son los tipos de alimentos que consumimos. Vamos a hablar de alimentos no procesados, procesados y ultraprocesados. Actualmente hay una regla que se ha podido ver en algunos artículos que es un 80-20. ¿A qué me refiero? Consumir en nuestra alimentación 80% de alimentos no procesados y solo el 20% de nuestra alimentación de alimentos procesados. ¿A qué me refiero con alimentos no procesados? Pues alimentos que van a tener solo una transformación simple, como rallar, como cortar, los podemos poner como a cocer y se les puede agregar agua, por ejemplo, en este caso para cocerlos, aceite, en este caso, no sé, por ejemplo, para hacer a la plancha o un poquito de sal. Estos alimentos no procesados son, por ejemplo, todas las frutas, todas las verduras que podemos encontrar en el mercado, o a las que podamos tener acceso, también hongos, carnes en general, carnes rojas, aves, pescados, todo tipo de carnes, todo tipo de granos también, granos como maíz, como trigo, arroz, puede ser también, por ejemplo, leguminosas como lentejas, frijoles, todo ese tipo de alimentos y también oleaginosas como son nueces, almendras, pistachos, semillitas de girasol, semillitas de calabaza, todo este tipo de alimentos que estarían dentro de los alimentos no procesados, que simplemente nosotros lo vamos a llevar a algún proceso simple que lo va a transformar a un alimento apto para consumir. Evidentemente, frutas y verduras se pueden consumir crudas, pero, por ejemplo, la carne siempre va a llevar algún proceso de cocción, ya sea asado, cocido, a la plancha. Igual los granos deben de tener algún tipo de proceso para ser consumidos, pero va a ser ese proceso que es simple. Ya hablando de alimentos procesados, aquí podemos incluir lo que son alimentos en conserva, también podemos incluir los alimentos que están en salmuera, los alimentos que son ahumados, por ejemplo, el tipo de panes, ahorita está tiene mucho auge hacer que pan de masa madre y ese tipo de panes a los que tenemos acceso de una manera pues muy fácil y que no tienen muchos conservantes, entonces aquí entrarían ese tipo de alimentos procesados que son buenos para su consumo, pero tratar de no consumirlos en gran cantidad porque, por ejemplo, en salmuera ya estamos agregando sal, por ejemplo, una persona hipertensa, pues tratar de que no los consuma tanto, en conservas, porque pues les estamos añadiendo bastante azúcar, entonces tratar de que son alimentos que podemos consumir, pero en una menor medida. Y bueno, ya hablando de los alimentos ultraprocesados, son alimentos a los cuales hay muchos componentes añadidos. ¿Y a qué me refiero con estos componentes? Que tienen muchos conservantes, tienen muchos colorantes, a los cuales hay mucha gente que es alérgica y hay que tratar de no consumirlos. Un punto muy importante, me parece, de los alimentos ultraprocesados es que son alimentos que son a veces más accesibles en cuanto a costo y mucho más accesibles en cuanto a voy a la tienda, tengo ultraprocesados, voy a un Oxxo, tengo ultraprocesados, a donde quiera que yo voy tengo acceso fácil, rápido y a un costo, digamos, más accesible que un alimento a lo mejor no procesado. Entonces, este es un punto muy importante. Igual hay que elegir no consumir ultraprocesados o consumirlos lo menos que se pueda. Por ejemplo, aquí podemos encontrar todas las sopas instantáneas, háblese de marcas, precios, sabores, todas las que nos podemos encontrar, las muy famosas cajitas para niños que son felices, de cualquier tipo de cadena de alimentos, todo lo que sean sopas, cremas, envasados, enlatados, también son ultraprocesados, porque si nos damos cuenta, si ustedes se han puesto a ver cuánta vida de anaquel tiene un alimento enlatado, son muy larga su vida de anaquel precisamente por la gran cantidad de conservantes que tienen. Igual todas las marcas de papitas,
por ejemplo, nuggets de pollo que ya vienen congelados, o las hamburguesas que regularmente podríamos comprar que ya vienen congeladas, también son ultra procesados, no sabemos cuánto tiempo tienen ahí. Todo lo que son embutidos, también hay que cuidarlo. Y, por ejemplo, todo lo que sería bollería, panes, galletas, todo, pero que ya está, que es de una marca que podemos encontrar en el súper, que igual tiene una vida de anaquel bastante larga, pues es un ultraprocesado. Por eso les comentaba el tener una opción que sea más saludable, que sea una opción, por ejemplo, más casera. Si alguien de conocido vende, o si conoces a alguien que tenga un pequeño negocio, que haga un pan más artesanal, puede ser una muy buena opción para evitar el uso o el consumo de ultraprocesados. Y bueno, un punto muy importante es también en esta parte de la pandemia que hemos pasado todos. Como comentaba, yo creo que todos hemos pasado una gran desorganización en nuestros tiempos en general, de todas nuestras actividades. Entonces, tomando que vamos a retornar a nuestro trabajo, hay que volver a reorganizar nuestra rutina con horarios para todas nuestras actividades, incluyendo nuestras comidas y también la preparación de estas. Aquí, como por ejemplo, podemos realizar a lo mejor un plan, un menú, simplemente anotar opciones para hacer nuestras comidas. Cuando vayamos a nuestro súper, organizar una lista de compras para tener acceso a nuestros alimentos en casa, que no nos vaya a hacer falta nada. Entonces, es una buena manera de llevar un poco más de orden y, como les decía, tener el tiempo de contar con un alimento para llevar a nuestro trabajo. También aquí es muy importante tener un buen manejo de nuestro estrés y ansiedad con ejercicios de relajación, incluso en el día tomar 5 minutos, 10 minutos para mí, hacer un poquito de meditación, o a lo mejor cualquier ejercicio que tú hayas aprendido para relajarte o para manejar el estrés es muy importante. ¿Y por qué? Porque esto nos va a ayudar bastante con nuestra ansiedad. En algún momento, no sé, a alguno le ha pasado consumir alimentos solo por ansiedad, no porque tenga hambre realmente, no porque mi cuerpo necesite alimentos, sino simplemente porque estoy muy ansioso. Con el encierro, con la pandemia hubo demasiada ansiedad, o los niveles de ansiedad incrementaron demasiado en las personas. Entonces, es muy importante tratar de mantener en control nuestra ansiedad para que también no vaya a repercutir en nuestra alimentación. Entonces, estos puntos igual son muy, muy importantes y pueden repercutir de una manera muy positiva o muy negativa en nuestra alimentación. Buenos días, voy a dar continuidad al tema. Me presento, ya me presentaron de todas formas, pero soy la maestra Luvia Mancilla, soy nutrióloga, y yo les voy a hablar un poquito de los grupos de alimentos que ya más o menos mencionó mi compañera, y la importancia de que los incluyamos todos en un plato y en un platillo. En este momento se está presentando acerca de las cantidades de hortalizas o vegetales, que son exactamente lo mismo. Estamos dando ahí diferentes opciones, porque normalmente siempre tenemos la opción de que sean ensaladas, cuando en realidad pueden ser snacks o pueden ser incluso acompañamientos, o podemos utilizarlos también cuando estemos viendo algún programa o estemos trabajando o estemos haciendo alguna situación de oficina. Pues por ahí podemos ver banderillas, podemos ver taquitos que son de lechuga, y podemos ver también lo que son por ahí vegetales asados o cocidos, ¿sí? Los vegetales son el alimento más importante que necesitamos consumir porque son los que nos aportan más vitaminas y minerales. Tienen gran cantidad de fibra y gran cantidad de agua, entonces va a ser esencial que esté siempre en nuestro platillo y siempre va a conformar la mitad del platillo. ¿Sí? La mitad del platillo que nosotros consumamos, la mayor proporción va a ser de vegetales. Es importante que se consuman a diario y en todos los tiempos de comida. También otra cosa importante en cuanto a los vegetales es que al momento de consumirlos, lo ideal es que sean en crudo. Sin embargo, muchas personas prefieren sofreírlos o prefieren cocerlos. Algunos vegetales no les gusta o de alguna manera para cambiar la presentación lo hacen. No es que no se pueda hacer, simplemente es importante que nosotros veamos que el alimento en sí no cambie.
a la hora de cocinarlo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se cocina en exceso el alimento, principalmente si hablamos, por ejemplo, de zanahoria, tanto el color como la textura, incluso el sabor cambia. Se hace más dulce, se hace un poco menos rígido, ¿sí? Y el color suele ser un poquito más fluorescente. Es importante que cuando nosotros hagamos esto, evitemos que esto suceda, ¿sí? La cocción debe ser muy poca y la temperatura no debe estar tan alta para evitar que pierda este tipo de características, porque al perder este tipo de características, lo que nos está diciendo es que también estamos perdiendo nutrientes. Entonces, siempre tiene que ser crujiente y siempre tiene que mantener el color lo más posible igual a cuando estaba en crudo, ¿sí? Entonces, una salteada es muy poco el tiempo que debe de estar en fuego para poderlo consumir y evitar justamente perder el valor nutricional de los vegetales. Hablando de cereales, bueno, tenemos una gran cantidad de cereales. Evidentemente les voy a hablar de los cereales que más deberíamos de consumir o los que son más recomendables para nuestra salud. Los cereales muchas veces los quitamos de nuestra dieta porque creemos que son los que nos van a aumentar de peso. Es importante que nosotros siempre manejemos cereales en nuestra alimentación y en nuestro platillo, ¿sí? Corresponden más del 60% de la energía diaria que vamos a necesitar para todas nuestras labores, incluyendo si estamos trabajando, si estamos durmiendo, si estamos haciendo cualquier cosa. Si no estamos haciendo algún tipo de ejercicio, nosotros necesitamos energía para todo, incluso para la concentración. Poca energía nos va a llevar a que haya menos memorización, a que haya menos concentración y a que existan diferentes deficiencias que nos pueden perjudicar no solamente en nuestra salud, sino también en nuestro trabajo y en nuestras labores diarias, ¿sí? ¿Qué cereales son los que son recomendables? El arroz integral, los panes integrales, y hay pastas integrales. Cuando me refiero a que sea integral, estoy hablando de que los granos estén completos, ¿sí? Cuando un grano no es integral, ¿qué significa? Significa que le estamos quitando la cáscara. Y cuando se le quita la cáscara, lo que le estamos quitando es la cantidad de fibra. ¿Sí? Algo sumamente importante en lo que son los cereales. Ahora, con la ayuda de la avena y la accesibilidad de la avena, que es la que recomendamos un poquito más justamente por esta misma accesibilidad, se puede hacer incluso harina de avena y utilizarla en hot cakes, en panes y en diferentes otros alimentos. Sale muy económico y es muy fácil de emplear también. ¿Sí? Tenemos que evitar lo que son las harinas refinadas, hay que preferir granos como el centeno, hay que preferir, por ejemplo, el arroz integral, hay que preferir lo que es el trigo, ¿sí? Son el tipo de cereales que nosotros debemos de consumir con mayor frecuencia. La cantidad de cereal que debe de haber en tu platillo es por lo menos una cuarta parte de tu plato debe contener cereal, ¿sí? Esto nos van a ayudar también a bajar colesterol, a que haya una buena digestión, nos van a ayudar a disminuir lo que son problemas cardiovasculares, ¿sí? Y por ahí también algunos tipos de cáncer, sobre todo el de colon y el gastrointestinal. Entonces, sí es importante que los tengamos en cuenta. En cuanto a las leguminosas nos van a ayudar para que nosotros podamos suprimir más o menos, dejar de lado lo que son el consumo de carnes, porque el consumo de carne se tiene que utilizar de 1 a 2 veces por semana, máximo 3 veces por semana. Normalmente, y tenemos la cultura de siempre acompañar alimentos de origen animal en todas nuestras comidas, ¿sí? Entonces, la leguminosa lo que nos va a ayudar es justamente a desechar esa idea y a poder consumir las cantidades y la manera en la que deben de consumirse todos los tipos de alimentos. Entonces, las carnes no se deben de consumir todos los días y las leguminosas nos van a ayudar mucho a eso. Hay mucha gente que tiene miedo de consumirlas porque tienen miedo también a subir de peso. No es verdad que las leguminosas nos van a subir de peso, si bien es cierto que tienen un carbohidrato en forma de almidón, también es cierto que son una fuente buena de fibra, de hierro y de proteína. Además de que en conjunto con los cereales nos van a dar una proteína completa o biológicamente completa. ¿Y a qué me refiero con esto? A que su absorción va a ser directamente. Entonces, cuando tenemos una proteína que se absorbe directamente, vamos a evitar muchísimas deficiencias. Y esto también va a constituir una cuarta parte de nuestro platillo.
¿sí? Y cuando se consuman leguminosas, no se consumen carne ni alimentos de origen animal. ¿De acuerdo? En el uso del aceite, el uso del aceite es muy interesante aquí porque es donde más solemos equivocarnos a la hora de elegir un aceite. Hay aceites de todo tipo y hay muchísimos, digamos, mentiras que se pueden llegar a que la gente empiece a creer cosas que no son, y eso también pues nos perjudica mucho en cuanto a la elección de los aceites y de las grasas que vamos a utilizar en nuestro día a día. Ahora, ¿cuál es el más recomendable? Es el aceite de oliva, principalmente el aceite de oliva virgen. Hay también extra virgen, pero la diferencia entre el aceite virgen y el aceite extra virgen en realidad tiene que ver nada más con el proceso. En sí mismo, nutricionalmente, no importa si es extra virgen o si es virgen, siempre y cuando sea aceite de oliva virgen. Ahora, las propiedades del aceite de todas las grasas en realidad son muchísimas, son las principales que ayudan para que nuestra absorción de diferentes nutrientes se haga de manera correcta. Entonces es importante que las consumamos. Mucha gente tiene el miedo de consumir grasas porque piensan que van a subir de peso. En realidad, las grasas constituyen entre el 15 y el 20% de la energía diaria. En sí mismo no te van a hacer subir de peso, ¿sí? Los hidratos de carbono son los que tienen un poquito más de energía y hay que cuidarlos más, sobre todo los simples, que son los azúcares, las harinas refinadas y demás. Pero las grasas no. Son importantes, muy, muy importantes. Ayudan a reducir lo que es el colesterol malo y ayudan también a reducir problemas cardiovasculares, ayudan a reducir lo que es el riesgo de contraer diabetes, ¿sí? Gracias a su función lipídica en las células. Entonces, el aceite de oliva es el más recomendado siempre cuando sea en crudo. El aceite, cuando se somete a calor, empieza un proceso de oxidación y cambia toda su función organoléptica y cambia toda la nutrición que puede llegar a tener el aceite. Entonces, una vez que se somete, así sea el mejor aceite, así compran el aceite virgen de oliva y lo tengan, en el momento en el que ustedes cocinan con él, sus características cambian y ya no es saludable. Y todos los aceites pasan por ese proceso, absolutamente todos. Entonces, lo ideal es consumirlo pues crudo en ensaladas o incluso en los mismos alimentos. Ahora bien, sé de antemano que la mayoría de las personas consumimos o compramos el aceite justamente para cocinar con él, ¿sí? Hay diferentes tipos de aceite. Hay aceites de mar, que estoy hablando como el aceite de pescado, hay aceites vegetales, que son una gran gama, y hay aceites o grasas de origen animal. Los que se oxidan más fácilmente, los que son menos resistentes al calor, son los de mar. Entonces, lo peor que podemos hacer es cocinar con algún tipo de aceite de pescado. Es lo peor que podemos hacer. Siguiendo con eso son los aceites vegetales, ¿sí? Que también todos se oxidan, pero es un poquito, se oxidan más difícilmente que los demás. Y por último tenemos las grasas de origen animal, ¿sí? Las grasas de origen animal tienen un poquito más de resistencia a la hora de oxidarse. Por eso se recomienda que se utilice esa grasa justamente para cocinar. Ojo con esto, no significa que porque sean más resistentes a su oxidación, no se van a oxidar. No, todos los aceites y todas las grasas en el momento en el que pasan por cierta temperatura, se oxidan. Es inevitable, ¿sí? Pero estos duran un poquito menos, entonces por eso los podemos utilizar para cocinar. ¿Qué significa con esto? Que hay que ser responsables al momento de utilizarlo. No podemos consumir un aceite que ya consumimos en la alimentación anterior. No podemos dejarlo que pase más de 30, 40 minutos en fuego. No podemos seguir sustituyendo el mismo aceite 2, 3 veces. Entonces es necesario que siempre que vayamos a cocinar, primero se caliente bien la sartén, después se ponga el aceite e inmediatamente el alimento. Evitar en la medida posible que el aceite se requeme demasiado. Es la forma como nosotros lo vamos a emplear, ¿sí? Entonces, podemos utilizar una grasa de origen animal para cocinar y el aceite de oliva para consumirlo de manera cruda en nuestros alimentos. Sería la manera ideal para que podamos nosotros consumirlo. Por ahí me dicen algo de las marcas. En realidad las marcas no importan mucho.
Como les digo, el mejor aceite es el de oliva y para cocinar es una grasa de origen animal. En cuanto a los otros aceites, el de girasol, el de soya, el de maíz, todos esos aceites que no son de oliva en realidad son de muy mala calidad. Entonces, en sí mismo es el aceite de oliva como tal. En cuanto a la selección de carne, recordemos que las carnes de preferencia siempre van a ser las de ave de corral o el pescado, ¿sí? Son el tipo de carnes magras que nosotros podemos consumir con más frecuencia. Ahora, la carne, la principal fuente de nutrimento que nos va a dar es justamente tener una proteína completa. La proteína completa ya no necesitamos, como en las leguminosas, tener que compensarla con otra proteína vegetal para que sea completa. No, esta es ya completa y la podemos consumir y absorberla directamente, además de la cantidad enorme que tiene de B12, que nos ayuda a absorber la proteína y que nos va a ayudar también a formar glóbulos rojos en nuestro cuerpo. Entonces, es importante consumirla, sí. ¿Es necesaria? O sea, fundamental que consumamos carne, no. Pero la podemos emplear perfectamente bien y tiene también beneficios a nuestra salud. Ahora, las carnes no se tienen que consumir más de 3 veces por semana. ¿Sí? Porque el consumo excesivo de carne, yo sé que nosotros como mexicanos consumimos mucho, pero trae muchísimos problemas, tanto cardiovasculares como diferentes tipos de cáncer, sobre todo el cáncer de colon. Entonces, hay que intentar disminuir su consumo y hay que preferir, pues, aves de corral y de preferencia la de pescado. La de pescado es la que tiene menos grasa y se recomienda más el pescado de aleta azul. Ahora, cuando se consuma carne, hay que tener mucho cuidado con los enlatados, ¿sí? No se recomienda mucho que se consuma, por ejemplo, que si me están diciendo que consuma a lo mejor de pescado, bueno, me voy y me consumo mi atún. Y lo preferente es que sea de forma natural y que no sea envasado o enlatado, porque las propiedades de la misma cambian completamente. Entonces, no es lo más sano ni lo más recomendable. Y la cantidad de carne que se consume, pues es un filete o lo que cabe aquí en tu mano. Esto es una ración, ¿sí? Ahora, no significa que esta sea la ración para cualquier persona. Pueden las personas a lo mejor requerir 1 o 2 porciones. En sí mismo, poner en tu platillo lo que es más o menos la cantidad de un filete de pescado, más o menos es la cantidad promedio que la mayoría de las personas podemos consumir, ¿sí? Y va a ser también como un tercio de tu platillo, va a abarcar como un tercio de espacio que va a tener ahí. Pues parte importante de que consumamos todos los grupos de alimentos y que la calidad de esos grupos de alimentos sean lo mejor y que los consumamos de manera propia es también la actividad física y el ejercicio. Ya lo había mencionado anteriormente mi compañera Ana, de lo importante que es el estar todo el tiempo activo. Ahora con lo de la pandemia se ha dado mucho el sedentarismo y es normal por el hecho de que también hay depresión, tenemos mucho trabajo que hacer, a lo mejor sentados, y de repente la misma ansiedad tampoco nos permite hacer otras actividades. Es importante que siempre nos mantengamos activos. Es diferente la actividad física del ejercicio. La actividad física la hacemos normalmente todos. ¿Sí? Todos hacemos actividad física de una u otra manera. Si ya te levantaste a limpiar tu casa, es una actividad física. Si ya te levantaste y fuiste a la tienda a traer cosas, ya es una actividad física. ¿Sí? Si ya te pusiste a sacudir, si ya te pusiste a agachar, a recoger, ya es una actividad física. Normalmente todas las personas hacemos actividad física. Y no significa que no sea menos importante que el ejercicio. Significa que la actividad física es lo mínimo que podemos llegar a hacer. ¿Sí? Normalmente un ejercicio requiere más fuerza, más disciplina y un tiempo más determinado, ¿sí? Como ejercicios como el ciclismo, la natación, bailar, correr, toda esa clase de ejercicios justamente van a ser propios del mismo porque requieren un poquito más de esfuerzo. ¿Quiénes pueden hacer el ejercicio? Todos aquellos que tengan la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Se tiene que recomendar más el ejercicio que la actividad física. La actividad física para personas que tienen algún tipo de problema con el que no pueda hacer mayor esfuerzo
o una persona de edad avanzada, se recomienda más y entonces se prolonga el tiempo. Cuando estamos haciendo actividad física, lo ideal sería que fuera más tiempo, 40, 50 minutos, ¿sí? Eso nos va a ayudar a que sea más efectivo hacer la actividad. Ahora, si es el ejercicio puede acortar los tiempos, pero la intensidad es mayor. Entonces, eso es lo que va a hacer la diferencia entre si hacemos una o hacemos la otra. Si nos vamos a enfocar más en hacer actividad física, el tiempo tiene que ser más prolongado. Y en el ejercicio, nuestro tiempo puede ser menos prolongado. La actividad física que podemos hacer en casa, pues aparte de hacer nuestros quehaceres diarios, siempre hay que darle un giro, porque el cuerpo es adaptativo, se adapta a ciertas cosas. Nunca falta el paciente que llega conmigo y me dice, ¿sabe qué, doctora? Yo todo el tiempo he estado activa, todo el tiempo, desde que tengo uso de razón, yo me levanto, limpio, barro, hago esto, todo el día ando de un lado a otro haciendo la misma actividad. Cuando pasan 5 o 6 años haciendo la misma actividad, no es que no nos sirva, pero ya no es el mismo beneficio. Entonces, es importante que si ya tenemos mucho tiempo haciendo la misma actividad, todo el tiempo estemos cambiando, ¿sí? Si nuestro cuerpo ya está adaptado a hacer 1 hora, 2 horas de actividad física diaria desde hace 5 años, o una de dos, o aumentamos intensidad o aumentamos tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar quitándonos de que si hacemos la misma actividad nos va a servir. Hay que intentar siempre hacer un poco más. Hoy en día tenemos la gran dicha o la bendición de que tenemos internet a la mano, por eso estamos aquí conectados. Entonces, hay muchísimos ejercicios que podemos ver en diferentes plataformas y que nosotros podemos emplear en casa. ¿Sí? Utilizar un pequeño espacio para hacer ciertas actividades de fuerza nos va a ayudar muchísimo a bajar estrés, nos va a ayudar muchísimo. Hay otros beneficios que por ahí en la siguiente diapositiva viene y que me gustaría que también contempláramos. Algunos beneficios, como se podrán ver ahí, ayuda a que mantengamos un corazón sano, ayuda a que tengamos menos problemas cardiovasculares, ¿sí? El corazón levemente con el tiempo, depende de la actividad física que se haga, pero entre más actividad física se haga, este se vuelve un poquito más grande. Y esto porque hay dos formas en las que se vuelve más grande. Uno, cuando ya estás en una edad avanzada, en la cual ya es una patología y que ya podemos hablar de un problema, y otra es cuando es de forma saludable. Y cuando es de forma saludable tiene que ver más bien con el ejercicio. Eso potencializa a que nosotros no tengamos problemas cardiovasculares en una edad más avanzada, ¿sí? Entonces, como una resistencia a esto para que nuestro corazón siempre esté saludable. En cuanto al estómago, nos va a ayudar muchísimo a la digestión, a que sea más rápido absorber nuestros nutrientes y a que nuestro estómago, nuestros intestinos no sean tan perezosos. ¿Sí? Por ahí si tenemos problemas de estreñimiento, por ejemplo, la actividad física y el ejercicio nos puede mucho ayudar, además de la alimentación. También ayuda mucho a que los huesos se fortalezcan y a la absorción de calcio. Y ayuda mucho a lo que es el sistema inmunológico y también a la resistencia en los pulmones. Y también nos ayuda muchísimo a bajar, por ejemplo, la probabilidad de en algún momento presentar asma, nos ayuda muchísimo, o si presentamos de repente neumonía, nos va a ayudar a que esto no empeore. Ahora con lo del COVID y esto, mantener unos pulmones sanos siempre nos van a ayudar. Lo ideal sería que fuera al aire libre, sin embargo, por la situación, pues no se puede. Aún así, podemos fortalecerlo haciendo ejercicio en casa. Y lo más importante, que a lo mejor muchísimas personas creo que es de interés, pero la actividad física también nos ayuda a prolongar la juventud. ¿Sí? Más allá de las personas que de repente que la cremita, que también es bien cierto que la alimentación también tiene muchísimo que ver. El ejercicio puede incluso mantenerte hasta 5 o 6 años más joven de tu edad normal, si lo practicamos a diario. Una persona que desde muy joven comienza a hacer actividad física, cuando tiene una edad adulta y que ya no tiene el mismo rendimiento, ya no hace la misma actividad física, se prolonga esa actividad física que tiene como algún tipo de protección. Entonces, incluso si esa persona llega a tener sobrepeso, pero fue deportista en su juventud, es muy probable que los efectos adversos de salud que mantiene una persona con sobrepeso no los llegue a presentar. ¿Por qué? Porque es algún tipo de resistencia que tuvo en sus años de juventud. Entonces, sí es bien importante
que desde muy jóvenes comencemos a hacer actividad física y ejercicio. Hay 3 profesoras que tienen dudas similares con respecto a el tipo de dieta, la dieta keto, la dieta de ayuno intermitente, si la recomiendan o no la recomiendan. No estoy totalmente en contra, no es algo que recomiende totalmente, es como estoy en un punto neutral, pero la dieta keto o la dieta cetogénica, como nosotros la conocemos, está dentro de las dietas terapéuticas que un nutriólogo puede implementar. El problema que yo veo aquí es que quieren realizar la dieta keto como un estilo de vida o como si fuera apto para todas las personas. Y es algo que es muy importante comentar. Una dieta keto no es apta para todas las personas. Hay que hacer estudios previos, hay que saber cómo está la persona en cuanto a triglicéridos, colesterol, cómo están en cuanto a su función renal, porque la dieta keto, o al menos la que yo he visto que implementan en general, está muy basada en una alimentación con alta cantidad de proteínas o una dieta bastante hiperproteica, también muy, muy alta en grasas. Entonces, es muy importante eso. No estamos en contra, pero si ustedes quieren llevar una dieta keto, se puede, claro, si las necesidades del paciente así lo requieren. Es muy importante eso. Y lo que comentaba la maestra Lubia, que no debemos de estar peleados con los carbohidratos, simplemente es consumirlos de manera adecuada. En una dieta keto eliminan los carbohidratos, pero no están mal. Entonces, es muy importante, sí se puede llevar una dieta keto, pero si las necesidades del paciente así lo requieren. Entonces, si van a iniciar una dieta, si van a iniciar un estilo de vida nuevo, así sea a la dieta keto, así sea a ser veganos, a ser vegetarianos, siempre háganlo de la mano de un profesional de la salud, porque ahí va a residir el que sea, que tenga un impacto positivo o que tenga un impacto negativo en su salud. Entonces, cualquier cambio en su estilo de vida, en su alimentación que quieran realizar, háganlo acompañados de un profesional de la nutrición y alguien que realmente tenga título, que tenga una cédula, que haya estudiado y no alguien que simplemente se diga coach, se diga entrenador y que ya te dan un menú que tampoco son adecuados. Entonces, pues sería lo más adecuado. Con respecto a endulzantes, ¿cuál es el que recomendarían ustedes? Si el stevia, preguntan sobre el azúcar mascabado, diferentes tipos de edulcorantes o la miel. En cuanto a los edulcorantes o los azúcares, en sí mismo la stevia es el que está más recomendado siempre y cuando no sea refinada. Es decir, porque podemos encontrar diferentes tipos o de marcas en el supermercado. Entonces, la idea es que sea pues lo más natural posible. La planta en sí mismo aquí en el estado de Colima se da, entonces podemos utilizarla para endulzar diferentes alimentos y es lo que más se recomienda. En cuanto a los otros tipos de azúcares como la miel, la moscabada, en sí, es un tipo de azúcar que sí nos va a ayudar en cuanto a que no está tan procesada. Sin embargo, el proceso natural del cuerpo como tal, la absorción como glucosa como tal, pues no es muy diferente al del azúcar cotidiana. Entonces, el hecho de que nosotros consumamos, por ejemplo, miel, no significa que en algún momento los picos de glucosa, que en sí mismo es el problema, la absorción tan rápida que tienen estos alimentos, no vaya a ser perjudicial. Entonces, hay que cuidar también cantidades y asimismo la stevia es la más recomendada. Con respecto a cuántas comidas al día se deben de hacer. Respecto a cuántas comidas se debe de hacer, no tenemos un tiempo, digamos, establecido. Lo recomendable, pues obviamente, o lo que estamos acostumbrados es una comida, un desayuno, una cena. Las colaciones se incluyen si así lo quieren, pueden no incluirse, pero también puede adaptarse al estilo de vida de cada uno. Si alguien, no sé, dice, yo solo puedo hacer 2 comidas o hago 2 comidas al día, o yo quiero hacer 5, yo quiero hacer 6, esto es adaptable también a las necesidades de cada persona o de cada paciente. Entonces, como les comento, estamos acostumbrados a un desayuno, una comida, una cena.
a lo mejor a incluir 2 colaciones, pero de la misma manera se puede adaptar a las necesidades de cada paciente o a las necesidades de cada persona, siempre y cuando, es muy importante, siempre y cuando se cubran los requerimientos de energía necesarios para cada persona al final de su día. Eso es lo más importante, que los requerimientos de energía se cubran. No va a importar, digamos así, tanto en cuántos episodios está distribuido, siempre y cuando al final se cubran los requerimientos de energía necesarios. Bueno, propiamente los alimentos que se venden en el supermercado como orgánicos, en realidad más que nada es como más publicidad, porque los precios son exagerados. Normalmente vas y compras algo que es orgánico y te sale muy caro, cuando en sí mismo el alimento no es así. ¿Me explico? Es difícil pretender que realmente es completamente orgánico por todos los procesos que tiene que pasar, sobre todo que es en el supermercado. Entonces, la idea aquí, sí hay que preferir lo más natural posible, pero creo que no vale la pena cuando es en un supermercado tratar de consumir este tipo de alimentos. Entonces, es preferible mejor que los compren a lo mejor en algún mercado donde el proceso, a lo mejor el hecho de ponerle ciertos químicos para que luzca más bonito el alimento y demás, que es lo que se hace normalmente en tiendas como Walmart y eso, que en sí mismo hay que lavarlas bien por la misma situación. Entonces, no le veo mucho el caso en realidad. No hay que malgastar el dinero, sobre todo ahorita como está la situación. Creo que es malgastar el dinero en productos tan caros que en sí mismos pues no lo valen como tal. Fernando Díaz dice que poner un huerto orgánico en casa, esa sería una muy buena opción. También pregunta sobre las frutas. El contenido de carbohidratos que dicen tener, es cierto que comer mucha fruta, lo voy a decir textual como lo pusieron en la pregunta, ¿engorda? Como tal, comer mucha fruta, no sé a qué tanto se refieran a comer mucha, o sea, en qué tanto cantidad. Pero en sí, las frutas, claro que sí tienen carbohidratos, tienen fructosa, que es pues el azúcar que viene directamente de las frutas, pero en sí no tiene, digamos, necesitarían, no sé, comer probablemente 1 kilo de fruta todos los días para que tuviera gran impacto en su peso. En otras cuestiones tendría más impacto en cómo se comporta la glucosa en sangre por la cantidad de fructosa que están consumiendo, pero no tanto en el peso. Había también un mito de que después de las 6 de la tarde no se debería de comer fruta. Es totalmente falso. La fruta se puede consumir en cualquier hora del día sin tener problema, entonces más que otra cosa es cuidar las raciones de fruta que consumamos. Como les digo, necesitaríamos consumir a lo mejor 1 kilo de fruta, no sé, demasiada fruta para que tuviera un impacto realmente grande en nuestro peso o en aumentar de peso, pero ciertamente hay que cuidar el consumo de ellas, sobre todo por cómo se va a comportar la glucosa en nuestro cuerpo. Más aún si ya tenemos un diagnóstico de diabetes o si ya tenemos un diagnóstico de resistencia a la insulina, si tenemos ya los antecedentes en la familia, hay que cuidar su consumo más por estas razones que por que nos vayan a aumentar de peso en gran medida. Preguntan si ustedes en la institución como en la Universidad de Colima ofrecen un servicio como nutriólogas a los trabajadores universitarios y sí, en dónde las pudieran localizar y cómo pueden agendar cita. Sí, de hecho, actualmente estamos haciendo consultas virtuales a nivel online. Anteriormente teníamos cubierto el campus de Villa de Álvarez, de Colima, de Cojumatlán y de Tecomán. Estábamos ahí en el campus en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, las 3 nutriólogas. Entonces, sí, la consulta era gratuita tanto para estudiantes como para trabajadores y sigue siéndolo. Ahora con la nueva modalidad seguimos trabajando en eso y lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con CEDEFU para que ellos nos pasen a nosotros los pacientes y poder atenderlos, y les van a pedir su correo electrónico para que nosotros podamos contactarlos y entonces poder hacer una cita nutricional virtual. ¿Qué opinan sobre los productos
que le llamamos productos milagro o que son usados como sustitutos de desayunos o de comidas o incluso también de cenas, como Herbalife y todas esas cadenas de productos que los denominamos así. ¿Qué opinan? La verdad es que esos productos no son nada buenos para nuestra salud. Tienen demasiados químicos añadidos, conservantes, colorantes, etc., etc. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, ¿qué prefieres realmente? Y vi que hicieron la pregunta, se referían específicamente a una marca. Y bueno, no voy a decir marca, solo voy a decir a lo que me refiero. A los pacientes les decía, ¿quieres una malteada que sea pues nada más un licuado o prefieres consumir un desayuno bien, unos huevitos, tu pan, tus tortillas, tu cafecito, una porción de fruta? O sea, realmente, ¿qué es lo que le vamos a dar a nuestro cuerpo? Hablando sobre todo lo que vimos en la presentación de nutrientes, ¿qué es lo que tú prefieres darle a tu cuerpo? Una malteada que realmente no estás seguro de qué tiene, de qué ingredientes añadidos tiene, de qué conservantes tiene, a un alimento o a algo que tú estás viendo, que tú preparaste, que es más natural. Entonces también va muy de la mano de saber qué le voy a dar a mi cuerpo y ser consciente de eso. Es muy importante en esta parte, pues, tomar conciencia de eso, saber también que hay muchos artículos ya que nos están dando a conocer el daño que han causado este tipo de malteadas o este tipo de productos milagro. Algunos han causado pastillas, otras cosas, envenenamiento en las personas, y específicamente de este que comentaban, han causado daño hepático en los pacientes, ya está totalmente documentado, entonces tratar de que pues no consumirlos. Si se puede hacer de manera natural, si yo puedo mejorar mi alimentación de manera natural, si puedo empezar a cambiar hábitos, aunque sea hábitos chiquitos, pues mejor hacerlo de esa manera en lugar de empezar a consumir algún producto que sea químico, que como les digo, no sé realmente qué es lo que estoy consumiendo. Terminaríamos esta charla. Agradecemos a la maestra Lubia y a la licenciada Ana Guadalupe Reyes por su valiosa aportación y gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias.